Muy buenos días para todos. Desde la Federación Espírita del Atlántico les damos la bienvenida en esta mañana. Y hoy tenemos un día muy especial. Contamos con un amigo, más que cualquier compañero, un amigo especial desde la ciudad de Santa Marta, desde la Fundación Oasis de Amor, nuestro querido compañero y amigo Ubaldo Rodríguez de Ávila, el cual en esta mañana va a estar con nosotros como conferencista del tema Salud Integral y la Inmortalidad del Alma. Para nosotros es un placer contar con él. Él es psicólogo de profesión, docente de la Universidad del Magdalena, además fundador y presidente de la Casa Espírita Fundación Oasis de Amor, además de miembro activo de la Asociación Médico Espírita Colombiana. Es para nosotros un verdadero placer tenerlo en esta mañana. Pero antes de su presentación, vamos a hacer una oración como todas las actividades espíritas, y les pido que en el sitio donde ustedes se encuentran se sienten cómodos, cierren sus ojos para solamente interiorizarnos, calmar nuestros pensamientos, sintonizarnos con el plano superior o el plano espiritual que nos acompaña y pedirle, dándole gracias primero que todo al Padre Celestial por habernos permitido un nuevo amanecer, por habernos permitido estar en un sitio cómodo, nuestras casas, donde estamos rodeados por la familia consanguínea que nos ama y por la familia espiritual que nos rodea. Gracias, Padre, por tu presencia en todo momento en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro sentir. Te pedimos, Señor, que en esta mañana guíes, inspires a nuestro compañero y amigo Ubaldo y sea inspirado para que su palabra en esta mañana nos dé la seguridad, la tranquilidad y el amor que necesitamos continuar en ti, Señor, y confiar en ti. Que así sea. Abrimos nuestros ojos y de una vez nuevamente con nosotros le damos la bienvenida, no siendo más, a nuestro compañero y amigo Ubaldo Rodríguez de Ávila. Bienvenido, Ubaldo. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias, Abel, y a todos los que en estos momentos nos acompañan en esta actividad de la Federación Espírita del Atlántico y a todos los amigos espíritas. Eh, Me gustaría, a mí, más que una conferencia, una disertación en una sola dirección, me gustaría que pudiésemos conversar y en este tema sobre la salud integral y la inmortalidad del alma. Es muy importante considerar, lógicamente, la integralidad del ser humano. Generalmente, las diferentes ciencias nos proponen, principalmente las ciencias humanas, las ciencias de la salud, que nosotros somos seres biopsicosociales, tres dimensiones, biopsicosociales. Sin embargo, la doctrina espírita completa y nos llama la atención en que nosotros somos seres no solamente tridimensionales en esas que acabo de mencionar, desde el punto de vista biológico, psicológico y social, sino que tenemos una más que es la espiritual, incluso a una más que es la esencia divina. Entonces ya no somos seres biopsicosociales, sino seres biopsicosocio-espirituales y divinos. Por algo en algún momento Jesús siempre expresó que nosotros somos dioses. Entonces, en ese sentido, eh, la naturaleza del ser humano es definitivamente integral. Integral en las diferentes proporcionalidades que nos permiten a nosotros asumir realidades muy particulares. Si yo le preguntara a ustedes, ¿y cómo tú te defines? ¿Tú quién eres? Seguramente, al tú escuchar
la pregunta, ¿quién eres? Vas a decir, yo soy María Teresa, o yo soy Abel Prasca, o yo soy Pepito Pérez. Y si empiezas a definirte aún más, vas a decir, tengo 30, 40, 50 o 60 años, soy barranquillero, soy estadounidense, soy canadiense, soy samario, soy bogotano, soy psicólogo, soy ingeniero, soy médico, cualquier cosa que estemos haciendo. Y fíjense allí, y llamó la atención, que muchas veces nos definimos por la periferia. Porque, por ejemplo, yo soy Ubaldo. ¿Qué hubiese pasado si mis padres, que me colocaron el nombre, un código para que me pudiesen identificar, me hubiesen llamado Jorge, me hubiesen llamado Mauricio? ¿Será que el hecho de haberme llamado de forma diferente alteraría mi esencia? Seguramente que no. ¿Será que si yo no hubiese estudiado la psicología, y de hecho estudié otras cosas, estudié ingeniería, estudié administración, pero si me hubiese, por el libre albedrío, definido como ingeniero, ¿será que eso alteraría mi esencia? La respuesta, seguramente ustedes la tienen, es no, no alteraría mi esencia. Entonces, cuando nosotros definimos al ser, cuando decimos quién eres, hay una dimensión de ser que muchas veces confundimos con lo que hacemos, con dónde estamos, con dónde nacimos, que no necesariamente es la dimensión ser. Entonces, nosotros somos seres humanos, somos un espíritu, nos enseña la doctrina espírita, que estamos encarnados en un cuerpo precisamente para cumplir una misión determinada. Estamos aquí para asumir un rol específico y para poder eh, y esa evolución precisamente está en esas diferentes dimensiones. Dimensión biológica, dimensión social, dimensión psicológica y dimensión espiritual. Pero también la dimensión espiritual que en algún momento Diane Hammer de los Institutos Nacionales de Salud del Instituto de Sudán habla de que existen nosotros y nuestros genes, ¿eh? Uno específico que tiene que ver con la divinidad y él le llamó a esto el gen de Dios. Quiere decir entonces que esa dimensión particular está presente en nosotros y que como tal debemos nosotros atender a ese llamado eh, espiritual, que es lo que hace la diferencia fundamental en el conocimiento espírita. Este científico, Dean Hammer, él en su libro, que se llama así exactamente, The Good Gen, en español, el gen de Dios, nos habla de que nosotros tenemos una proteína llamada el BWAT2, que es el transportador vesicular de monoamina, que también es conocido como el miembro 2 de la familia de transportadores de solutos 18, con un nombre complicado que es el SLC18A2, que es una proteína que está presente en nosotros, en los seres humanos, y que está codificada por ese gen, es el responsable precisamente por todas las manifestaciones de esencia divina, de esencia espiritual. Y él dice que este gen en particular, el gen de Dios, eh, eh, es responsable por por lo que él llama las diferentes hipótesis en sus argumentos que
resumirla en 5. Y la primera hipótesis que él plantea y el cual apoyamos, y la doctrina espírita sustenta también su conocimiento desde 1857, es que la espiritualidad se puede cuantificar mediante medidas psicométricas particulares. Es decir, pueden haber formas de medición estadística incluso a través de lo que los psicólogos llaman de la psicometría para poder cuantificar las manifestaciones particulares de la espiritualidad. Otra segunda consecuencia o argumento para determinar por Dick Hammer es que existe una tendencia subyacente a la espiritualidad y esta es parcialmente heredable porque está presente en nuestros genes. Entonces, la tendencia incluso de la manifestación de los espíritus en nuestra vida, la posibilidad de ser puente entre el mundo espiritual y el mundo carnal, es decir, de ser medium, que está planteada incluso por Allan Kardec, se reconoce que hay una heredabilidad, que hay presencia genética en las manifestaciones de la mediunidad. Entonces, la mediunidad, además de ser espiritual, tiene un componente genético. Esto es una consecuencia fundamental de la espiritualidad en nuestras vidas, en nuestra esencia biológica, psicológica, social y fundamentalmente social, espiritual. Una tercera consecuencia o argumento de lo que estamos hablando es que parte de esa herencia, parte de esa heredabilidad puede atribuirse precisamente a este gen BWAT2. Y un cuarto argumento es que este gen actúa alterando los niveles de monoaminas. Y 5, la espiritualidad proporciona una ventaja evolutiva al proporcionar a las personas un sentido innato de optimismo. Entonces, fíjense, es lo que el espiritismo nos viene diciendo constantemente, es que en la medida que nosotros atendamos a la espiritualidad, ya sea por cualquiera de los medios que tenemos para estudiarla, manifestarla, valernos de ella para nuestro progreso, eso nos ayuda a una escala evolutiva y por tanto a la felicidad llamada dentro de diferentes esquemas y categorías que la psicología conoce como optimismo. Esta hipótesis del gen de Dios entonces expresa: la espiritualidad tiene un componente genético que contribuye a las sensaciones asociadas con las experiencias místicas, incluida la presencia de Dios y los sentimientos de conexión con un universo más grande. Perdón. Esto implica entonces que la idea, no solamente la idea, sino que las manifestaciones emocionales, mentales, cognitivas de la existencia de Dios es algo innato en nosotros. No solamente innato, sino una cuestión que está con posibilidades de heredabilidad. La salud física, la salud mental, la salud biológica, la salud integral, entonces tiene que ver con todas y cada una de las diferentes dimensiones del ser. Yo hago una pregunta para todos los que están escuchando en estos momentos. Cuando hablamos de la salud física, biológica, a nosotros, a ninguno de los que estamos aquí, cuando nacimos, nuestras madres, nuestros adultos, nos dejaron al libre albedrío de ir al médico para que nos colocaran una vacuna para las diferentes enfermedades, para el polio o para cualquier otra. Ninguna madre, en su sano juicio, ningún adulto que tenga un bebé, cuando le empieza a salir los dientes,
le deja el libre albedrío para que él atienda su salud oral. Y entonces la madre hace de cualquiera, aplica cualquier estrategia en su vida para que el acto de cepillarse los dientes, de atender su salud oral, eh, el niño descuide e intenta hacer de que esta posibilidad se vuelva un hábito. Y se vuelva no solamente un hábito normal, sino que se vuelva un hábito agradable. Ninguna madre, ningún adulto en su sano juicio deja que la alimentación sea del libre albedrío de los niños y empieza en algunos momentos a darles ciertas sustancias, ciertas comidas que muchas veces no son agradables para el paladar del hijo, pero sabe que tiene que dárselo porque eso le proporcionará niveles adecuados de una salud biológica. Pero hay un caso interesante, es que cuando hablamos de espiritualidad, que hay que entender que existe una salud y que esa salud también tiene que ver con la espiritualidad, muchas veces estamos relegando y dejando de lado la espiritualidad para el libre albedrío de los hijos. Muchas veces decimos, no, cuando él sea grande, que elija lo que quiera hacer, que elija si quiere ser católico, o espírita, o mormón, o lo que quiera hacer. ¿Por qué? La espiritualidad, entonces, debe entenderse dentro de los postulados, precisamente, que ofrece el concepto de salud. Cuando hablamos de salud integral, tenemos que remitirnos necesariamente a la idea de la complejidad del ser humano. Seres biológicos, seres psicológicos, seres sociales, seres espirituales y con la espiritualidad seres divinos. Porque la salud se ha dicho que por la Organización Mundial de la Salud precisamente, que es un estado completo de bienestar físico y social de una persona y ya no solo ausencia de enfermedad. Yo estoy en contra, un poco en contra de la definición que da la Organización Mundial de la Salud, pero es la hoy aceptada y la que se acerca más a lo que el espiritismo nos presenta. Y es que la Organización Mundial de la Salud define como un estado completo de bienestar. Hasta ahí estamos bien. Pero decimos, ¿qué significa la completitud en nuestros estados cuando hablamos de las dimensiones del ser? Si muchas veces no estamos completos porque somos seres que estamos en proceso de evolución. Ahora sí, cuando entendemos que ese estado completo de bienestar, debemos entenderlo, es bienestar en todas las dimensiones, tanto biológica, psicológica, social como espiritual. Ya estaremos hablando entonces de una completitud en los diferentes estados de salud. Cuando hablamos de salud integral, entonces debemos entender que existe en nosotros una dimensión que muchas veces se ha descuidado y esta dimensión es la espiritual. Y en el momento en que empezamos a incorporarla, esta dimensión que es la matriz fundamental de nuestra vida, que es el estado primitivo de nuestra existencia como seres humanos, como seres espirituales, vamos a darle una mayor importancia, ¿verdad? Entonces, el concepto general de salud compone diferentes estados. El estado de adaptación biológico, sociocultural, socioemocional, socioafectivo, un estado fisiológico de equilibrio, es decir, alimentación, buenos hábitos de sueño, ejercicio físico, cuando atendemos nuestra biología para que tenga una adecuada estabilidad. También
comporta o entiende el concepto o perspectiva biológica y por tanto social, es decir, también las relaciones familiares, hábitos diferentes que tenemos, ¿verdad? Y también el estado espiritual que nosotros estamos atendiendo. Para poder hablar de salud integral, entonces debemos entender que somos seres inmortales, que somos un espíritu que está animando un cuerpo y que este cuerpo obedece no solamente a dimensiones biológicas, sino que principalmente a dimensiones espirituales. Cuando empezamos a entender en el cumplimiento de esos diferentes componentes de la naturaleza humana, vamos a empezar a dar equilibrio a nuestra existencia y entender que definitivamente ya no solamente en ese espectro visible de la naturaleza humana, y cuando hablamos de espectro visible de la naturaleza humana, estamos hablando de la dimensión biológica, porque nadie niega que tenemos un cuerpo físico, una fisiología, una dimensión psicológica, porque nadie niega que somos emociones, nadie niega que tengo tristezas, tengo alegrías, tengo depresiones, pero también tengo estados emocionales positivos. Y nadie niega que hay una dimensión social que afecta mi conducta y mis emociones, sino que cuando entendemos que existe también una naturaleza cuyo espectro es hasta el momento aparentemente invisible, y es la naturaleza espiritual y la naturaleza divina, incorporaremos hábitos necesarios de equilibrio emocional. Entonces, la naturaleza humana de nosotros incorpora precisamente la, la dimensión espiritual que es la fundamental. Allan Kardec, en el libro de los mediums y en el libro La Génesis, los milagros o las profecías según el espiritismo, nos da allí, nos establece precisamente una relación importante de la naturaleza espiritual y la intervención de esta realidad sobre nuestras vidas. En Barranquilla tuvimos la posibilidad del año pasado de hablar un poco acerca de los diferentes estados de eh, la influenciación que tiene la mente sobre nuestra esencia. Cuando hablo de la mente es, ahora sí, la dimensión espiritual sobre nosotros, tanto de nosotros para con nosotros mismos, pero principalmente de otras mentes para con nosotros. Llamábamos la atención acerca de lo que muchas veces pasa desapercibidos en nuestra salud y son las obsesiones. Y ya no desde un punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista del espiritismo, cuando dice que la obsesión es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas, ¿verdad? Y que se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar. Sabemos entonces que los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Esto es importante porque desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, la obsesión es definida como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento como intrusos, como inapropiados, ¿eh? Y que causan ansiedad o malestar significativo. La persona entonces empieza a sentir pensamientos que le llegan y les ocasiona malestar. Hace unos días, atendiendo a una persona desde el punto de vista psicológico, perdón, desde el punto de vista psicológico, me decía, esos pensamientos llegan a mí y son intrusivos. No quiero sentirlos. Me ocasiona angustia y por tanto se ponía ansiosa. Yo, claro, que son pensamientos que llegan, decía, pero es que no son producidos por mí. Pareciese que viniera del exterior. Claro, es la influenciación
de una entidad espiritual externa que empieza a influenciar, a proyectar, a identificarse mentalmente. Y la persona me decía, pero ¿cómo es que me voy a identificar si no me gusta? Yo rechazo el pensamiento, rechazo lo que me produce. ¿Cuál identificación? Pero claro, no solamente está en la identificación del pensamiento por el pensamiento mismo, del pensamiento con la emoción que produce, porque es una emoción adversa, quiere estar así. Entonces es una identificación de compromisos espirituales que están en lo profundo del ser, o en existencias anteriores, o en hábitos y comportamientos, acciones del hoy. Ahí está la identificación fluídica, que en últimas es precisamente eso, la identificación fluídica en niveles evolutivos. Podemos vibrar hoy bajito, mañana alto. Cuando hablamos de alto no hablamos de geografía, sino en la forma vibratoria en que nuestra mente se expresa, y así vamos entendiendo cómo es esa identificación. Así es que Alan Kardec, por ejemplo, habla de que existen en el capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 23, acerca de la obsesión en el libro de los medios, nos habla de la obsesión simple, de la fascinación, de la subyugación, habla de las diferentes causas de la obsesión y habla de los medios para combatir la obsesión. Porque esto es un flagelo, más allá de lo que ocurrió en el año 2020 con la pandemia por la COVID-19. Nosotros vivimos en una pandemia constante que pasa desapercibida, y esta pandemia es precisamente causada por las obsesiones y es de naturaleza espiritual. ¿Eh? La inmortalidad del alma nos viene a decir que nosotros somos esencialmente espíritus, que nuestra realidad primera era espiritual, y de ahí en adelante todo lo demás hace parte y es consecuencia de nuestra realidad espiritual. ¿Eh? No es que la esencia espiritual sea efecto de lo que nosotros somos como encarnados. Muy por el contrario, la naturaleza biológica, física de lo que hoy somos, naturaleza, es una copia, es un efecto de las causas espirituales. El cuerpo por sí mismo piensa, el cuerpo por sí mismo no genera las emociones. ¿Hay una influencia recíproca? Claro que sí. En la medida, por ejemplo, en que nosotros tenemos niveles hormonales deficientes, ciertas áreas cerebrales, ciertas hormonas, principalmente la dopamina, noradrenalina, eh, y muchas otras que tienen que ver con los estados emocionales. ¿Va a influir nuestra psicología? Claro que sí, pero es el espíritu quien controla la actividad fisiológica de nuestra realidad. Por tanto, las causas primeras son las causas espirituales. Y existe una causa primera por encima de todas las cosas, y esa causa primera es Dios, ¿verdad? Por eso la dimensión divina también hace parte de nuestra esencia. Entonces, retomando, en el libro de los medios, capítulo 23, habla de las obsesiones, y Allan Kardec establece allí, clasifica, podríamos inferir más bien una clasificación de las, así, obsesión simple, fascinación, subyugación y posesión. ¿Eh? La obsesión simple se divide en simple y obsesión física, obviamente dicha. La fascinación, ahora vamos a definirla, es así y solo así, y la subyugación se entiende como subyugación moral y subyugación corporal. Y Allan Kardec también define a la posesión como la posesión negativa y la posesión positiva, que vamos a estudiar.
En la pregunta 474, por ejemplo, del libro de los espíritus, Allan Kardec dice que la palabra poseso, aquel que está poseído desde el punto de vista tradicional de la palabra, en su acepción común, ¿verdad?, supone existencia de demonios, de diablos, es decir, de una categoría de seres de naturaleza maligna, así como la cohabitación, ¿verdad?, de uno de esos seres demoníacos con el alma de un individuo en el cuerpo. La doctrina espírita ya nos enseña de que eso es imposible, de que a mi cuerpo solamente lo anima un espíritu, y ese espíritu soy yo, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente a los demonios se les atribuyó esta capacidad. Sin embargo, el espiritismo dice, no existen en ese sentido. La posesión así no existe, porque dos espíritus no pueden animar, no pueden habitar simultáneamente en el mismo cuerpo. Entonces, por eso se sigue de allí que tampoco existen los posesos conforme la idea que se vincula con dicho término, ¿verdad? La palabra poseso entonces solo debe entenderse en el sentido de la dependencia absoluta en que puede encontrarse un alma en relación con espíritus imperfectos que nos subyugan. Allí, en esta pregunta 474, cuando se entendió que la posesión es igual a la subyugación. Sin embargo, Allan Kardec posteriormente, libro La Génesis, aclara mucho más la cosa, que ahorita vamos a ver. Por ahora, podemos decir, haciendo entonces definición de los diferentes conceptos, que la obsesión simple, ¿verdad?, la influenciación de un espíritu sobre la mente de un encarnado, hace referencia a la tenacidad que este espíritu tiene sobre esta persona. Entonces la persona sabe muy bien que está en relación con un espíritu mentiroso. El espíritu no quiere ocultarse, ni tampoco disimula sus malas intenciones y su deseo de contrariarle. Lo que a su momento le estaba diciendo. Hace un par de días, de una semana para acá, la última vez que hablé con esta persona fue hace un par de días. Me decía, es que para mí es incómoda la situación. Estoy sintiendo la influencia, el pensamiento llega, me angustia, me pone ansioso, no quiero. Entonces el espíritu no intenta ocultarse. El espíritu está ahí, persistente, angustia a la persona, la coloca ansiosa. La persona reconoce el engaño sin ninguna dificultad. Pero si se mantuviese en guardia, no caería fácilmente en la trampa. La tarea del espiritismo, entonces, es proporcionar cómo es que voy a defenderme de esta situación. Entonces, cuando una persona llega, actúa de, de determinada forma, su naturaleza inferior le hace actuar de diferente forma. Muchas veces nos excusamos diciendo, esos son los espíritus que me están haciendo actuar así. Muchas veces no. Muchas veces nuestra naturaleza inferior que nos está haciendo actuar, pensar o sentir de forma negativa, en una dirección u otra. En la obsesión simple hay una persistencia perniciosa, fácilmente identificable, un espíritu que quiere molestar. Entonces, cuando la persona muchas veces actúa dando paso a sus propios desequilibrios, lógicamente que hay compañía de espíritus, claro que sí, pero no hay obsesión, hay simplemente una compañía. Cuando, por ejemplo, yo quiero ir a tomarme una gaseosa, invito a un amigo, ¿quieres tomarte una gaseosa conmigo? ¿Quieres tomarte un café conmigo? Vamos y hablamos. Estoy junto a mi amigo y estoy haciendo lo que más me gusta.
ahí hay una relación perturbadora. No necesariamente. Yo estoy dando paso a mis propios hábitos. Ojo, que la clave de la obsesión simple es la acción, la tenacidad de un espíritu que quiere perturbar a la persona encarnada. ¿Eh? Esa es la obsesión. La otra forma de obsesión simple es la obsesión física. Entonces escuchamos ruidos, golpes, no nos dejan tranquilos y nos perturba la tranquilidad. Esa también es una forma de obsesión simple, definida así, repito, en el libro de los medios, capítulo 23 de esta obra acerca de la obsesión. ¿Eh? Entonces, fíjense allí, muchas veces creímos, por ejemplo, que la fascinación, que es una forma diferente, otra forma de obsesión, decimos, la obsesión, después de la simple, viene la fascinación, como si fuese un grado más avanzado de la obsesión simple. Resulta que no es así. La fascinación, capítulo 23, libro de los medios de Allan Kardec, dice que tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del medium, el pensamiento de la persona, y que en cierta forma paraliza su juicio, su capacidad de raciocinio, ¿eh? En relación con las comunicaciones que recibe. Y Allan Kardec hace una definición mucho más concreta para los médiums y dice que el médium fascinado no cree que esté siendo engañado. Entonces vemos en los centros espíritas, para no meternos con más nadie de otras doctrinas, si no soy espírita para hablar eh, en eso particular, muchas veces vemos en mediums que el único juicio certero, válido para las diferentes manifestaciones de la vida, de la existencia, es su propio juicio, porque creen que tienen una relación directa con espíritus, quizá superiores, quizá infalibles, o quizá de una naturaleza más elevada que cualquier otra persona del común. Pues ahí estamos en un nivel específico de fascinación, ¿no? Y además el medio no cree que esté siendo engañado. Nunca pone en tela de juicio lo que está sintiendo, experimentando o los mensajes que llegan a él, ¿verdad? Allí hay podemos hacer una distinción muy particular entre lo que es una fascinación espiritual como obsesión y lo que es el personalismo. Allan Kardec nos definió que el mayor escollo del espiritismo, de los espíritas, es el personalismo. ¿Qué significa personalismo? Viene de persona, lo somos, ismo, doctrina, filosofía, oculto a. Tiene que ver directamente con el orgullo, está relacionado con el orgullo. Cuando mi concepto es el que vale, cuando mi concepto es el que predomina, cuando mi opinión es la fundamental, cuando yo creo que tengo la razón, única y exclusivamente. Estoy en un proceso de personalismo. Y es allí uno de los grandes escollos en la mediunidad. Porque cuando somos personalistas, es decir, orgullosos, ya tenemos un terreno abonado muy grande para los procesos de fascinación. Porque en el proceso de fascinación el espíritu que quiere dominar le proyecta al medium lo que él quiere escuchar y anima aún más el personalismo. Allí está uno de los escollos muy grandes y de los cuales tenemos que preservarnos, ¿eh? Sin falsa humildad. Es decir,
por favor, ¿tú qué piensas? Y tal, como queriendo ser justos, no sé qué, pero en el fondo es que mi opinión es la que vale, y el resto está equivocado. Eso es personalismo, no necesariamente fascinación, pero sí es un terreno fértil para que los procesos de fascinación se den. Y entramos a otro nivel, la subyugación. Entonces, Alan Kardec define la subyugación desde dos puntos de vista en el libro de los médiunos: la subyugación moral y la subyugación corporal. Dice, y desde el punto de vista moral, el subyugado es obligado a tomar decisiones a menudo absurdas y comprometedoras que por una especie de ilusión cree sensatas. Es una especie de fascinación, ¿verdad? Porque la persona adopta comportamientos exóticos, hábitos exuberantes. Cuando uno ve, y me disculpan, las personas que les gusta mucho y quizá pueden defender estos reality show, principalmente de adultos, eh, donde la gente empieza a cantar, bailar, a mostrar habilidad, presentan y ponen en la burla personas que creen que están cantando excelente y están haciendo el ridículo. Y entonces las cadenas televisivas ponen en ridículo a esta persona, creen y alimentan aquella idea. ¿Es una fascinación? Claro que sí, pero también es una forma de subyugación moral, tan subyugada por un espíritu que les está diciendo que están bien, que lo que tienen, lo que hacen está por encima del promedio, son excelentes y tal, y hacen el ridículo, ¿verdad? Están haciendo, eh, hace- tienen comportamientos comprometedores, porque la subyugación corporal, entonces, allí el espíritu actúa sobre los órganos materiales y provoca movimientos involuntarios. Ya es diferente, ¿verdad? Involuntariamente, la persona, el subyugado, empieza a tener comportamientos que no concuerdan con el sano juicio, pero es evidente. La subyugación moral sí es un paso un poco más profundo que la fascinación. Y aquí, hasta allí definió Alan Kardec en el libro de los mediums los tres momentos de la obsesión: la simple, la fascinación y la subyugación. Sin embargo, había dejado de lado hasta allí el concepto de la posesión. En el libro de la Génesis, en el capítulo 14, cuando Alan Kardec habla sobre los fluidos, el último ítem de este capítulo 14, sobre los fluidos, habla sobre la obsesión y la posesión. Y allí valida algo importante que para mí es una cosa extraordinaria, porque Allan Kardec siempre dijo que el espiritismo nunca será sobrepasado, porque mientras existiese en la ciencia un avance científico y se demostrase que el espiritismo está equivocado en un punto, él dejaría ese punto y seguiría la ciencia. Si un nuevo descubrimiento se realiza en la humanidad, él asumiría aquello y avanzaría. Por eso es que el espiritismo como doctrina es progresista. A veces pensamos de forma diferente, decimos, el espiritismo es progresista porque hace progresar a los hombres. No, el espiritismo como doctrina es progresista porque siempre está caminando al lado de la ciencia. Porque el espírita que no quiera avanzar, problema de él, puede quedarse relegado, sí, pero el espiritismo como doctrina siempre va avanzando. Esto es muy importante porque cerca del año 2000, 2002, y desde antes en la Organización Mundial de la Salud, en el Código Internacional de Enfermedades, desde 1991, 96,
Y a partir de ahí, en muchos estudios, no ha dejado la ciencia del comportamiento y de la mente a hablarnos al respecto. Ya se está hablando del trastorno de trance y posesión. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿será que el espiritismo, eh, Allan Kardec se equivocó al excluir la obsesión como una entidad diagnóstica específica? Nos encontramos que no. En este capítulo, repito, que es el capítulo 14 de la Génesis, que habla sobre los fluidos. El último ítem habla sobre la obsesión y la posesión. Ahí Allan Kardec en el ítem 47 y 48 nos dice algo maravilloso. Y dice que en la posesión, en vez de actuar externamente, el espíritu libre sustituye al espíritu encarnado. Ojo, ¿cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo es? El espíritu elige su cuerpo para instalarse en él, aunque éste no haya sido abandonado definitivamente por su dueño. Es una forma de incorporación, es una forma de juxtaposición energética, periespíritu a periespíritu, ¿verdad? Identificación fluídica, nerviosa, para que puedan darse las manifestaciones de posesión. Y el encarnado entonces puede adoptar formas diversas, transfiguración del rostro, del peso, de la masa, ¿verdad? De la voz, puede modificarse. Y en el ítem 48, Allan Kardec habla lo siguiente: en la obsesión hay siempre un espíritu maligno. En la posesión puede tratarse de un espíritu bueno que quiere hablar y que para causar, bien, una, una mayor impresión, ¿verdad? A los que están presentes, a los oyentes, toma el cuerpo del encarnado, toma el cuerpo del medio, lo incorpora, que lo presta voluntariamente como lo prestaría su ropa u otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso se lleva a cabo sin que haya una perturbación ni malestar. Y durante ese tiempo el espíritu del encarnado se encuentra casi que en libertad, como sucede en el estadio de emancipación durante el sueño. Entonces, el espíritu del encarnado, de la persona que está siendo posesa, se libera momentáneamente, parcialmente, y entra a incorporar el otro espíritu y asume comportamientos que no le corresponden a su esencia, y sí a la esencia del espíritu manifestante. Esto es la posesión en Allan Kardec, ¿verdad? Por eso, mis amigos, cuando nosotros hablamos de la salud integral y la inmortalidad del alma, que a bien Abel nos ha invitado a que disfrutemos un poco, sin ninguna intención de sentar, simplemente exponiendo lo que hemos consultado en la obra de Kardec. Debemos decir que en esa salud integral nos hemos acostumbrado a cuidar del cuerpo, a cuidar de las relaciones sociales, a cuidar de nuestras emociones. Muchas veces no lo hacemos convenientemente, pero nos hemos acostumbrado a ello. Pero aún más debemos cuidar a nuestro espíritu, porque las demás realidades del ser, las demás dimensiones del ser, biológicas, psicológicas, sociales, dependen de la realidad espiritual. Por eso, en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec y la espiritualidad recomiendan siempre como modelo de comportamiento a nuestro hermano Jesús. Nos dice que es Él el principal modelo para seguir y pasar de nuestra realidad evolutiva a un ideal de transformación. Y ese ideal de transformación necesariamente es Jesús, en un modelo continuo de transformación, venciendo nuestras fuerzas restrictivas como el orgullo, como el egoísmo, y que nuestras fuerzas impulsoras siempre vayan adelante
fuerzas impulsoras del alma, el amor, la caridad, el perdón, la justicia, ¿eh? Para que las fuerzas restrictivas que nos imantan a la imperfección vayan siendo cada vez menores y nuestras fuerzas impulsoras sean mayores. Es la necesidad que tenemos de transformación moral, la necesidad que tenemos de configurar nuestra realidad mental acerca de nuestra realidad objetiva. Y esa realidad objetiva es el espíritu. Entonces, con esto, no nos queda más que decir que es necesario que entendamos que como seres inmortales que somos, atendiendo a nuestra realidad espiritual, asimismo, en la medida de ese trabajo o no, repito, en la caridad, en el amor, el perdón y todo lo que ello deriva de bien, si no lo atendemos, configuraremos en nosotros una mala salud y por tanto un mal bienestar. Le doy las gracias a todos ustedes por escucharme en estos momentos y me despido, no sin antes decir que si existe, si hay alguna pregunta, bien pueden hacerlo. O no sé, Abel, María Teresa, cuál es la dinámica siguiente, pero con esto concluyo mi exposición. Sí, cómo no, Waldo, así es, como tú acabas de decir, si alguno tiene alguna pregunta para que el disertante de esta mañana haga la aclaración, con mucho gusto, esperamos unos minutos para que puedan alzar la mano o por el chat también la pueden realizar sin ningún problema. En caso de que no sea así, le damos las gracias entonces a nuestro hermano Ubaldo por su presentación de la mañana de hoy, por habernos ilustrado un poco entonces cómo adquirir la salud integral. Y a cada uno de ustedes esperamos que haya sido de su agrado y estén un poco claros, principalmente en cómo debemos actuar en el día a día, ejemplificados por nuestro hermano Jesús. Parece que no hay ninguna pregunta, no hay nadie que haya levantado la mano, entonces terminamos en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por haberse permitido un rato de este día domingo. Y bueno, los invitamos a que estén conectados en todo momento. Nosotros vamos a estar enviando información sobre las próximas charlas que vamos a continuar presentando como federación a nivel de todo este año. Y muchas gracias por la participación del día de hoy. Gracias, Ubaldo. Muchas gracias desde tu ciudad. Que tengas mil bendiciones para ti y todos tus hermanos a nivel de la Casa Espírita. Bueno, queridos hermanos, que tengan muy buen día.